Que Dios les bendiga, mis hermanos. Qué grato que podamos volver a encontrarnos a través de este Facebook Live de la Quinta Iglesia Bautista Sinaí y de poder realmente celebrar de que hoy es el día del Señor. Por tal razón nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Te doy la bienvenida especialmente a los hermanos y hermanas, amigos que ya se están conectando a este Facebook Live. Así es que hoy tenemos realmente un tiempo muy especial del cual sé que nos vamos a gozar mucho. Así es que hoy estaremos hablando acerca de un tema al cual yo he titulado ¿Qué hacer en tiempos turbulentos? ¿Qué podemos hacer en tiempos turbulentos? Y esto, de hecho, que será una mirada apreciativa al libro de Habacuc, ese libro del Antiguo Testamento, que es un libro un poco misterioso porque no conocemos mucho acerca de la historia de este profeta llamado Habacuc. Ahora, antes de poder comenzar y de poder explicarles qué es lo que vamos a poder hablar especialmente en este tiempo, me gustaría compartir una pequeña historia de dos hombres que tomaron su pequeña lanchita a remos y decidieron ir a pescar. Y estos se adentraron al mar y estuvieron ahí desde la mañana hasta la tarde, ¿verdad? Al principio la pesca era infructuosa y avanzaba el día, y ya cerca de bajar y declinar el sol, la pesca se volvió interesante, a tal grado de que ellos comenzaron a pescar cada uno de los dos hombres que estaban ahí, y poco a poco resulta de que el sol fue declinando y se fue oscureciendo, y una nube oscura se fue plasmando en el horizonte. Al principio se miraba distante, pero luego se fue acercando, y de repente las aguas comenzaron a agitarse un poco, pero como la pesca realmente estaba bien, entonces ellos estaban bien enfocados en el hecho de tratar de llevar la mejor pesca a su casa. De repente se comenzó a desatar una tormenta y resulta de que uno de estos hombres le dijo al otro: hermano, ¿qué hacemos? ¿Oramos o remamos? Y entonces el otro hermano le dijo: hermano, yo creo que debemos orar, pero también debemos remar. Ahora, como la pregunta que hacía el compañero de este que había ido a pescar, ¿qué hacemos? ¿Oramos o remamos? Yo creo que la respuesta de su compañero de pesca fue muy acertada. Debemos remar, pero también debemos orar. Ahora, ¿por qué quiero compartir con ustedes especialmente sobre el tema del libro de Habacuc? Voy a tratar de dar, como dice un buen amigo mío, algunas pinceladas acerca de ese libro. Va a ser algo así como un repaso a vuelo de pájaro. Espero de que ustedes en sus devociones privadas puedan introducirse y puedan hacer una lectura un poco más profunda acerca de este libro, que si bien es cierto puede parecer un poco misterioso, pero tiene un mensaje tan pertinente para nosotros en nuestro tiempo. Quiero decirles que este libro fue escrito alrededor del 609 antes de Cristo, y el profeta le tocó servir especialmente en el período en el reino del sur, o conocido como el reino de Judá. En esa época él servía como un levita que ministraba en el templo. Algunos asumen que probablemente Habacuc era un levita que estaba también encargado como parte del grupo de levitas que dirigían las alabanzas o la adoración en el templo. Algunas de las evidencias que podemos encontrar, pues las puede ver usted especialmente en el capítulo 3 del libro de Habacuc. Y cuando usted haga esa lectura en su casa, descubrirá de que hay razón acerca de ello, porque hay algunas acotaciones que él hace, algunas notas al pie de la página, como diríamos algunos, pone a Habacuc como una sugerencia de la forma de cómo debía ser cantado ese último capítulo, que prácticamente es una alabanza, es una canción que debía ser entonada por todas las personas presentes ahí en el templo. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de ello? Si bien es cierto, al profeta Habacuc le tocó servir en esa época, encontramos nosotros algunas evidencias internas que nos permiten a nosotros hacer una descripción de la situación económica, política y social y espiritual que el reino de Judá estaba atravesando.
definitivamente quizás uno de los últimos reyes buenos que habían servido al reino de Judá, ya había desaparecido y ahora eran Joaquín, que fue prácticamente el periodo donde le tocó servir a Habacuc, que fueron reyes que lamentablemente hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, y por tal razón el Señor anuncia juicio y destrucción sobre el reino de Judá. Debemos entender que el reino del norte, que lo componían las 10 tribus, allá por el año 721, había desaparecido totalmente por este rey asirio llamado Salmanasar V o Sargón II, que fueron prácticamente los que trajeron destrucción al reino del norte, y aproximadamente unas 27,000 personas fueron llevadas a otras tierras para poblarlas como una estrategia de los asirios y de esa manera debilitar al imperio, al reino del norte. Bueno, para siempre se perdió el reino del norte. Ahora tenemos nosotros al reino del sur, que se encuentra prácticamente ya en el ocaso, en esa etapa del ocaso de este reinado. Y ahí por el 609 resulta de que un rey sirio llamado Nabucodonosor comienza y hace su primera incursión sobre Jerusalén. Y esa incursión no solamente fue sitiar a la ciudad, sino que también conquista la ciudad. Y al conquistar la ciudad, de hecho que la saquea, destruye las murallas, quema las puertas de la ciudad. Y no solamente eso, sino que también este hombre se lleva aproximadamente al 25% de la población de Jerusalén o de Judá hacia Babilonia. O sea, los llevó allá, y eso lo podemos nosotros descubrir cuando leemos, por ejemplo, el libro de Daniel, donde se encuentran estos 4 jóvenes, la historia de Daniel y estos otros 3 jóvenes llamados Sadrach, Mesac y Abed-Nego, los cuales también son parte de ese botín de esclavos que Nabucodonosor lleva a Babilonia. Ahora, las incursiones de Nabucodonosor sobre Judá no solamente fueron en el 609, sino que a raíz de algunas revueltas y algunos actos de liberación, es así que invade por segunda vez en el 596, hasta que en el 536 a.C. prácticamente Jerusalén es destruida totalmente, el templo es saqueado y todos sus ornamentos, todos sus utensilios, todos son llevados a Babilonia. En el libro de Daniel uno encuentra de que el rey Belsasar hace traer los utensilios del templo en medio de una fiesta, en una orgía que estaban haciendo, y es ahí donde la mano de Dios aparece. Entonces podemos darnos cuenta de que estos son datos históricos que nos permiten ubicarnos contextualmente acerca del libro de Habacuc. Ahora, me gustaría comenzar leyendo el capítulo 1. No vamos a leer los 3 capítulos de este libro, pero sí leeremos algunos trazos de este libro para poder tener un mejor panorama de por qué el profeta Habacuc es un libro tan pertinente para nuestro tiempo. Y una vez que hagamos la lectura de los primeros 11 versículos, les diré por qué razón es tan pertinente este profeta para nuestro tiempo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, verso 1 dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Verso 5, dice Dios: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando os contare, no la creeréis. Verso 6, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos
serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y a los de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a Dios. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí el profeta Habacuc? Esta es una visión que tiene el profeta Habacuc, pero en esta visión nace previo al hecho de que él ha estado delante del Señor presentando sus quejas a Dios en oración, presentando sus quejas, presentando ahí el hecho de por qué Dios le está haciendo ver a él destrucción, pleito, injusticia, violencia en ese tiempo. Bien dijimos al inicio, en el contexto que establecimos, que prácticamente el reino de Judá se encontraba prácticamente en la etapa de su declive. Ya estos dos últimos reyes prácticamente la habían terminado de hundir y solo venía prácticamente el juicio de Dios en medio de esa situación. Y es ahí donde Habacuc se presenta delante de Dios poniendo estas quejas. Y vamos a encontrar en el capítulo 1 de que hay dos periodos de quejas que presenta el profeta Habacuc. Luego vamos a encontrar que posteriormente a cada queja Dios le da una respuesta. Pero la primera queja que Habacuc hace es lo que estaba diciendo hace un momento: injusticia, pleito, violencia, muerte, ¿verdad? Y de cómo el rico oprime al pobre, y de cómo la justicia realmente no sale según la verdad, sino que es una justicia que se ha corrompido y se ha pervertido de una manera significativa, trayendo dolor y sufrimiento especialmente a las personas, a los pobres y a las personas pues más vulnerables durante ese tiempo y ese momento. Y Habacuc está cargado delante de Dios por este tipo de situaciones, porque él está invocando la intervención de Dios para que él pueda enmendar y traer respuesta en medio de situaciones tan difíciles como las que están viviendo. Ahora, ¿por qué te dije que realmente este libro era un libro muy pertinente para nuestro tiempo? Porque nosotros hemos estado ya casi por 7 meses experimentando no solamente la amenaza de este COVID-19, sino que también hemos experimentado el impacto de esta crisis que hemos estado sufriendo a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel laboral, a nivel social, a nivel político, a nivel gubernamental. Hemos visto cómo esta crisis ha puesto en evidencia no solamente la debilidad que tenemos nosotros a través de nuestras instituciones, que perfectamente podrían dar una respuesta más favorable a aquellas personas que se han visto afectadas a raíz de esta situación. Hemos visto los escándalos que se han dado a nivel de gobierno, los actos de corrupción, el latrocinio que se ha cometido con el dinero que estaba destinado para traer tratamiento, para traer diagnósticos, como también proveer instancias y condiciones que pudieran dar respuesta a los miles de hondureños que se han visto infectados y que realmente muchos de ellos han tenido que parar en un centro hospitalario, y a otros que lamentablemente no han podido ser atendidos, y otros que lamentablemente han fallecido a raíz de este tipo de situación. Y sumado a ello, tenemos que darnos cuenta de que esta crisis no solo ha revelado esas situaciones a nivel gubernamental o a nivel de la corrupción de los políticos, sino que también hemos visto de cómo instituciones como los bancos y como empresarios, de hecho, que han sido revelados en su naturaleza, en su codicia, en su deseo de querer sacar provecho en medio de estas circunstancias. Si ustedes podrán notar, hace unos meses atrás salió revelada la intención de esa intención que muchos bancos habían puesto para aliviar la deuda de los deudores, y de que ese alivio que ellos estaban ofreciendo a la larga se iba a convertir prácticamente en una oportunidad para poder aprovecharse aún más
de las personas que están endeudadas por préstamos, por tarjetas de crédito o por otras situaciones que no les han permitido poder cubrir sus gastos, fijos, educación, salud, ropa, alquiler, casa, hipotecas o este tipo de situación. Lamentablemente en este tiempo hemos visto cómo esas situaciones. Y sumado aún más es el aspecto de la impunidad, a raíz de que han salido personas que se han descubierto en sus actos dolosos, en sus negocios fraudulentos, como también en otro tipo de situaciones. La impunidad ha vuelto a estar en evidencia y de cómo una clase política, un sector de esa clase política ha enmudecido en medio de esto. Ahora, de hecho que no quiero añadir más combustible al fuego, lo que quiero decir es que Habacuc tiene una respuesta especialmente para tiempos difíciles. Él estaba atravesando por un momento difícil donde había violencia, injusticia, donde el pobre era oprimido, donde realmente era una situación lamentable a nivel espiritual porque el pueblo se había pervertido, se había corrompido y había prácticamente abandonado a Dios. Y el profeta está delante de Dios rogando y clamando para que Dios intervenga, para que Dios traiga respuesta, para que el Señor pueda traer juicio, especialmente para todos esos que se han pervertido, que han corrompido al pueblo y que también han humillado y han denigrado y han terminado de hundir a los pobres y a los necesitados en el reino de Judá. Pero es en medio de eso que Dios da respuesta. Y la respuesta que Dios da la encontramos nosotros especialmente en el versículo 5, porque Dios comienza diciendo lo siguiente, versículo 5 y versículo 6, presta atención, te lo voy a volver a leer, y dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios va a hacer una obra tan grande que aun cuando esta sea contada, la gente no va a poder creerlo. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? El verso 6 dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Si hay algo que podemos decir nosotros es que ese reino de los caldeos, esa nación de los caldeos, precisamente esa nación ya había conquistado al imperio asirio. Ya Nínive había sido completamente destruida y había desaparecido. ¿Y quiénes se habían encargado de traer destrucción? Bueno, precisamente fueron los caldeos. Y los caldeos fueron creciendo y creciendo, que por ahí, por el año 609, 605, Nabucodonosor llega a Jerusalén para sitiarla, tomarla, conquistarla y saquearla. Y eso es prácticamente el cumplimiento de lo que Dios le había dicho ya al profeta Habacuc. Yo voy a levantar a los caldeos. Esa nación la voy a levantar y esa nación se va a encargar especialmente para traer juicio sobre el reino de Judá. Ahora, Habacuc, cuando escucha esto, en esa visión que está teniendo con Dios y que Dios le dice que va a levantar a una nación pagana, y esa nación pagana va a ser el azote de Dios sobre el reino de Judá, es el que va a traer el juicio de Dios sobre Judá. Entonces levanta una segunda queja, y esa segunda queja está enfocada precisamente en la cual Habacuc le dice: Señor, pero ¿cómo puede ser posible de que tú puedas traer a un pueblo violento, cruel, malvado, destructor, y aún un pueblo mucho más impío que los propios que tenemos en nuestra nación, y lo vas a utilizar para traer juicio a nuestra nación? ¿O acaso es que, Señor, tú no miras realmente la injusticia, tú no miras realmente la maldad de ese pueblo? Y entonces Dios le da respuesta, y esa respuesta de Dios prácticamente abarca hasta el capítulo 2 del libro de Habacuc, y ahí Dios le dice: mira, si bien es cierto yo voy a usar a los caldeos para traer juicio sobre Judá, también debes entender que yo traeré juicio sobre esa nación. Y en el capítulo 2 uno encuentra la manera de cómo Dios, a través de 5 ayes, expresa la forma de cómo Él va a traer justicia y va a acabar prácticamente con la nación de los caldeos. Y uno puede darse cuenta de esto especialmente cuando Ciro el Grande
toma control de Babilonia. Uno puede leerlo ahí en el libro de Daniel, especialmente cuando Belsasar muere y el imperio medo-persa toma control de Babilonia y se apodera prácticamente del dominio global en ese momento, y ellos se convierten en un imperio poderoso que ahora toma control de los dominios que antes tenía Babilonia, y ahora ellos asumen la posición como el imperio de turno en ese momento. Ahora, cuando podemos darnos cuenta de todo esto, mis hermanos, es interesante y debemos considerar de que a través de lo que Dios le está diciendo al profeta Habacuc es lo siguiente, de que Dios está en control de todas las cosas. Así es que no debes llenarte de temor, no debes llenarte de desánimo, como tampoco debes llenarte de enojo, de amargura, a pesar de todas las dificultades propias que has enfrentado y de toda la problemática que hemos vivido en este tiempo, en esta nación. Tienes que entender de que Dios está en control de todo, está en control del universo. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice que por la palabra de su poder Él sostiene todas las cosas. Y así como Dios está en control del universo, también Dios está en control de la geopolítica mundial. Dios es el que quita reyes y el que pone reyes. Dios es el que levanta imperios y también Dios es el que hace caer los imperios. Dios es el que permite presidentes, pero también Dios es el que lo quita. Así es que si hay algo en lo cual nosotros debemos aprender a creer y confiar, es el hecho de que Dios está en control de todas las cosas, aún de la geopolítica mundial, así como también Dios está en control de tu vida. ¿Sabes una cosa? Dice de que ni aún un cabello que caiga de tu cabeza pasa desapercibido de los ojos de Dios. Así es que tenemos que darnos cuenta de que nosotros estamos en el hueco de su mano. Ahora, permíteme entonces compartirte algunas cosas sobre lo que nosotros debemos hacer cuando experimentamos tiempos turbulentos. Quiero puntualizar algunas cosas que pueden ayudarte. Y lo primero que podemos aprender a través del libro de Habacuc es que tú y yo, como la iglesia del Señor, tenemos que aprender a encontrar nuestra estrella del norte. Estoy utilizando un término que los marineros del pasado utilizaban. Los marineros del pasado, de hecho, cuando ellos estaban perdidos en una travesía en el mar y no sabían cómo ubicarse, la mejor forma para ubicarse era tratar de identificar allí en el cielo dónde estaba la estrella del norte, porque una vez que ellos podían detectar la estrella del norte, entonces ellos sabían hacia dónde dirigir su rumbo, porque si el norte está acá, entonces el sur estará acá, el este a este lado, el oeste a este otro lado, y eso les permitía a ellos poder trazar una ruta hacia dónde dirigirse. Ahora, de hecho que lo estoy diciendo en un sentido como una analogía, porque cuando yo digo que debes aprender a encontrar tu estrella del norte, lo que estoy queriendo decir es que es importante de que tú puedas clarificar la visión de Dios en medio de estos tiempos. Sé que vivimos tiempos de oscuridad. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo se ha encargado de oscurecer los ojos y el entendimiento de las personas de este mundo. Él ha puesto velo, ha traído oscuridad. Es por eso de que ahora a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Es por eso que nos damos cuenta de que desde la perspectiva la perspectiva filosófica de este tiempo, vamos a descubrir cómo se han levantado un sinnúmero de planes, de proyectos, de agendas que lo que están buscando prácticamente es traer más oscuridad, es prácticamente revertir o pervertir prácticamente la vida de la humanidad. Así es que en este mundo posmoderno, donde prácticamente las verdades absolutas han sido desechadas, ahora todo se ha vuelto relativo. Es por eso de que lo malo ahora es bueno y lo bueno es malo. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo de un posmodernismo donde las tendencias, los pensamientos, la filosofía, el humanismo y otras muchas corrientes están tomando control, y es así como
Toda la agenda está enfocada a ser anti Dios. Ahora, es por ello de que a pesar de la oscuridad que se cierne en el horizonte, a pesar de los cambios inevitables que estamos experimentando, como también los tiempos turbulentos, es importante aprender a clarificar la visión de Dios. Como iglesia estamos obligados a presentarnos delante del Señor para tratar de tener un mejor entendimiento, una mejor comprensión, hacer una mejor lectura de los tiempos. Y cuando nosotros podemos hacer una mejor lectura de los tiempos, eso nos permitirá saber cómo nosotros dirigirnos, cómo nosotros llevar adelante la obra y la misión que Dios nos ha encomendado a nosotros como iglesia. Ahora, en el libro de Habacuc vamos a descubrir que en el capítulo 2, Habacuc dice lo siguiente: me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga de su respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. En la visión Dios le dijo a Habacuc: yo voy a traer juicio sobre Judá. Y es ahí que en el año 605 aproximadamente, Dios trae a los caldeos que invaden Jerusalén, la toman, llevan un botín de esclavos hacia Babilonia, saquean la ciudad, matan a mucha gente, ¿verdad? Hasta que finalmente Jerusalén queda completamente destruida y un remanente que queda ahí disperso. Ahora, tenemos que darnos cuenta de que Dios en el tiempo determinado cumplió eso. Trajo juicio sobre Judá y Judá fue llevada a Babilonia y allá comienza lo que nosotros normalmente conocemos como el período del exilio, donde el pueblo de Judá estaría por 70 años a raíz de lo que ya Dios había dicho a través del profeta Jeremías y otros profetas en su momento. Entonces Dios cumple su palabra, pero debes entender que también aproximadamente unos 75 años después, desde que Nabucodonosor invade a Jerusalén, 75 años después, Dios trae juicio sobre la nación caldea, sobre Babilonia. Y es ahí donde el rey Ciro el Grande entra a Babilonia y la conquista. Y el imperio medo-persa domina el mundo en ese tiempo. Ahora, Dios tiene control de todas las cosas. En sus manos están las dispensaciones de los tiempos. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la necesidad de clarificar la visión? Porque si bien es cierto, yo sé que la oscuridad que se cierne sobre este mundo, los tiempos cambiantes y turbulentos, de hecho que muchas veces pueden tender a desenfocarnos, a entrar en una etapa de temor, con el propósito de que la obra pueda estancarse, a traer confusión, a traer una situación en la cual podamos estar paralizados y confundidos de querer saber, Señor, ¿qué está pasando? Padre, ¿qué sucede? Como muchas personas me han preguntado: pastor, ¿será que ya este es el último tiempo? ¿Este es el fin que estamos viviendo? Y es ahí donde nosotros como iglesia tenemos que presentarnos delante del Señor como el profeta Habacuc. Él estaba en un periodo de oración y de intercesión, presentándose delante de Dios para querer entender las circunstancias del por qué había tanto dolor y sufrimiento sobre su pueblo y de por qué se había pervertido la nación y de por qué él no había decidido actuar e intervenir en medio de esa situación, especialmente para poder salvar y liberar a aquellos que realmente tenían su fe y su confianza en Dios. Y es ahí donde Dios lo mueve al profeta, y el profeta dice en ese verso primero del capítulo 2: me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que se me diga de su respuesta a mi reclamo. El profeta está diciendo: me voy a subir a la terraza de mi casa y estaré mirando hacia el horizonte, a esperar a que venga la respuesta de Dios tocante a mi queja. Y entonces Dios le dice: mira, la visión vendrá, aunque tardare, la visión vendrá. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces
para poder tener una visión clara delante del Señor, para tener claridad, lucidez, discernimiento, intuición espiritual en medio de tiempos tan confusos, en medio de tiempos tan corruptos, en medio de tiempos tan oscuros y turbulentos que estamos viviendo. Hay algunas prácticas rápidas que yo voy a mencionarte. Lo primero es que debes tener una actitud de quebrantamiento ante la presencia del Señor, y es el hecho de que tú vayas delante de Dios y te humilles delante de Él, te rindas delante de Él y expresándole tus dudas, tu desánimo, tu tristeza, tu dolor, tu aflicción, tu necesidad, humillándote delante del Señor, porque la palabra dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará a su debido tiempo. Tenemos que ir delante de Él en una actitud de rendición, de quebrantamiento, en una actitud en la cual podamos decir: necesitamos tu ayuda, necesitamos intervención, necesitamos claridad para poder decidir y actuar en medio de estos tiempos tan aflictivos, Señor. Y cuando tú vayas ahí, entonces también tienes que ir con la disposición a esperar delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice en Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los jóvenes flaquean y caen, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y alzarán alas como las águilas. Tenemos que aprender a esperar delante de Dios, a esperar lo que Dios va a hacer en su intervención soberana. Y una vez que tú estás delante del Señor en una actitud de quebrantamiento, con la disposición de aprender a esperar, pero ese esperar no es pasivo, sino activo, porque mientras esperas, entonces tú continúas haciendo lo que el Señor te ha encomendado. Sigues predicando la palabra, sigues dando testimonio de tu fe, sigues consolando a los afligidos, sigues anunciándole las buenas nuevas de salvación a los perdidos, sigues realmente, ¿verdad?, manifestando actos de amor y actos de compasión hacia los necesitados. Sigues haciendo eso mientras espera lo que Dios está determinado a hacer en ese tiempo y en estas circunstancias. También tienes que ser sensible a la voz del Espíritu Santo, al susurro del Espíritu Santo, a estar atento a lo que el Espíritu del Señor te dice. Ahora, ¿cómo tú puedes aprender a afinar de mejor manera a escuchar la voz del Espíritu Santo? Tú puedes oírlo de manera perceptible o intuitiva, pero también tú puedes escucharlo a través de su sagrada palabra. Hace unos días estuvimos celebrando el Día de la Biblia, y cuán importante es que nosotros podamos estar atentos a ellos. David decía en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos estar atentos, indagando diligentemente lo que el Señor tiene que decir a través de su palabra. Y cuando nosotros somos un pueblo establecido y dirigido por la palabra de Dios, por más tiempos cambiantes y difíciles, por más circunstancias oscuras que puedan sobrevenir, sabemos que nosotros estamos dentro del corazón de Dios, pero también estamos como iglesia dentro del plan que Dios tiene para nosotros. También, así como tú tienes que estar diligentemente leyendo, estudiando la palabra del Señor, también tienes que regocijarte con el pueblo de Dios. Así es que tienes que mantenerte conectado a la iglesia, adorando, sirviendo al Señor, porque eso es parte de lo que Dios va a utilizar para poder no solamente traer esa revitalización espiritual que tú y yo necesitamos en tiempos tan aflictivos como estos, sino también luz y claridad para poder decidir y actuar en medio de estas situaciones. Ahora, permíteme decirte algo más. Así como tienes que encontrar tu estrella del norte para clarificar la visión de Dios para ti, como persona, como familia y como iglesia, también tienes que hacer lo segundo. Tienes que aprender a hacer uso de los recursos del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que en medio de estas circunstancias cambiantes, aflictivas, caóticas para algunas personas, tenemos que aprender a echar mano de los recursos del cielo. En otras palabras, tenemos que aprender a pelear con las armas que Dios nos ha dado. Decía Habacuc en el capítulo 3, versos 2 y 3 lo siguiente: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer.
en la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Sela, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Gloria al Señor por esta hermosa declaración. Ahora, hay un momento de aflicción porque el profeta está perturbado después de que ha visto la visión de Dios en la cual Dios traerá a la nación caldea para traer juicio sobre Judá. Pero también él está perturbado porque Dios también traerá juicio sobre los caldeos. Y esta situación lo perturba mental, emocional, espiritual, mente, como estas circunstancias, como esta crisis nos ha tenido a nosotros, ¿verdad? Quizás en momentos de zozobra, de temor, de angustia, de aflicción, de ansiedad, de dolor, de sufrimiento, de escasez, tiempos tan perturbantes, pero es en medio de ello que el profeta continúa permaneciendo delante del Señor, no solamente exponiendo sus quejas, sino apelando a la misericordia de Dios. Y también, no solamente apelando a la misericordia de Dios, sino que también tomando el tiempo para poder alabar al Señor. Él está echando mano de la oración, pero también está haciendo uso de la adoración al Señor en medio de la aflicción. Solo me recuerdo cuando Pablo y Silas, allá en Filipos, fueron apresados, azotados y lanzados al calabozo más profundo de la prisión. Después de haber sido azotados, afligidos, golpeados, y en medio de eso, dice de que estos dos hombres en la noche, ellos estuvieron orando y adorando al Señor, y el Señor trajo un mover sobrenatural sobre esa prisión a tal grado de que no solamente rompió las cadenas, abrió la cárcel totalmente, y Dios trajo toda una manifestación de gloria y de poder. Mi hermano, tenemos que echar mano de los recursos del cielo. Siempre me acuerdo de una situación particular que vivió una de nuestras iglesias. Resulta de que a la par de esta iglesia, un grupo delictivo, resulta de que ellos habían puesto a la par de la iglesia una casa, algo así como le dicen las casas locas, una casa donde llevaban personas, las torturaban, donde, ¿verdad?, violaban, donde hacían todo tipo de fechorías, vendían droga, fumaban droga y hacían tantas cosas a la par de la iglesia, y luego comenzaron a amenazar a los miembros de la iglesia. Comenzaron con el pastor y luego con las familias, a tal grado que les enviaban amenazas de muerte para que se fueran porque la iglesia les estorbaba. Pero qué interesante cuando escuchábamos el testimonio de esta iglesia, porque dicen de que cuando comenzaron a tener amenazas sobre el liderazgo y sobre las familias, entonces de madrugada los líderes comenzaron a levantarse en oración, a rogar y a clamar al Señor para que Dios interviniera. Y sabes, Dios intervino tan poderosamente que todos esos individuos fueron apresados. Esa casa prácticamente quedó sola, y ¿sabes qué ha hecho la iglesia? La iglesia la compró, y ahí ellos están levantando fondos. ¿Para qué? Para construir un centro de ayuda para niños y jóvenes en riesgo social. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4, decía que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Para la destrucción, las armas de nuestra milicia. Tenemos que echar mano de las armas que Dios te ha dado, mi hermano. ¿Y cuáles son las armas que Dios te ha dado? El poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice la palabra. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pablo decía también que otro poder, decía él, allá en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El poder del evangelio, el poder de la oración, como lo dice Santiago 5, 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si la oración eficaz del justo puede mucho, las oraciones de toda una iglesia levantada en oración e intercesión podrán mucho más. Así es que no deben de dejar y de abandonar los altares de oración, tienen que mantenerlos encendidos. El poder del testimonio de una iglesia fiel,
una iglesia que predica la verdad y una iglesia que está dispuesta a anunciar el evangelio hasta lo último de la tierra. Es un arma poderosa que Dios obra. ¿Para qué? Para someter el reino de las tinieblas. Es por eso que Jesús dijo allá en el evangelio de Mateo, de que ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Es una iglesia dispuesta a predicar el evangelio. Ahora, Habacuc nos ha dado una lección de lo importante que es echar mano de los recursos del cielo. Así es que tenemos que echar mano nosotros de estos recursos. Déjame darte una tercera cosa, un tercer punto de lo que podemos aprender de esta mirada apreciativa del libro de Habacuc. Y es que también nosotros tenemos que aprender a jugar a la ofensiva. Me encantan dos versos que Dios da en el capítulo 2 del libro de Habacuc. Escucha lo que dice el verso 4. Dice: he aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El verso 14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Como las aguas cubren la mar. En medio de esto, Dios da dos versos que realmente son el corazón misional de Habacuc y de lo que realmente Judá había perdido de vista. Ellos habían perdido la perspectiva de por qué eran el pueblo de Dios. Ellos se habían olvidado de que su tarea, su misión era anunciar las buenas nuevas de salvación. Y es por eso que aquí Dios recuerda a través de Habacuc esta palabra que dice: porque el justo, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Por la fe somos salvos. Por la fe en Jesucristo es que nosotros alcanzamos no solamente esa obra de gracia y de salvación, sino que también esa obra de redención, como también esa obra de justificación. Y como Pablo lo decía en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Decía, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Mas el justo por la fe vivirá, y la tierra será llena del conocimiento y de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Ahora, mi hermano, es en medio de estos tiempos que no debemos olvidar que nuestra prioridad es anunciar el evangelio que salva y transforma vidas. No debemos perder el enfoque misional que tú y yo debemos tener como iglesia, sino que realmente tenemos que hacer esa tarea y ser verdaderos testigos del Señor. Como decía Juan y Pedro allá ante el Sanedrín, donde ellos fueron llamados al silencio para no seguir hablando acerca del Cristo resucitado. Y ellos dijeron: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de anunciar de que hay vida en Jesús, de que solo Cristo salva, y de que la respuesta de Dios para este mundo se llama Jesucristo, y de que la manera de cómo las personas pueden ser liberadas de la esclavitud del pecado, del dominio de Satanás y de la corrupción de este mundo es a través de Jesucristo, como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 32 y 36, hablando acerca de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque Jesucristo fue el que vino especialmente para traer libertad a los cautivos, para publicar el año agradable del Señor y a declarar el tiempo de júbilo y de celebración en el cual el Señor cambiará el manto de luto y traerá un manto de fiesta sobre aquellos que han experimentado el perdón y la salvación. Ahora, permíteme cerrar con un último aspecto. En este tiempo hemos hablado de lo que debemos hacer en tiempos turbulentos, y termino con esto, y es que en tiempos tan difíciles, donde hay necesidad, precariedad, dificultad, donde muchas personas han sido vulnerabilizadas por la falta de empleo, por la falta de oportunidades, por una economía oprimida y por las dificultades propias en las cuales han tenido que enfrentar a raíz de esta crisis. Es en medio de estas situaciones que nosotros debemos aprender a alimentar nuestra fe y matar de hambre a nuestros miedos. Es hermoso lo que Habacuc declara en el capítulo 3, versículos 16 al 18. Déjame cerrar, estoy por terminar. Y quiero darte esta oración tan poderosa, tan hermosa, en medio de un tiempo tan difícil, oscuro, trágico y doloroso.
Pero en medio de esto, este hombre de Dios, como tú y yo debemos hacerlo, como la iglesia del Señor, tenemos que levantarnos en medio de tiempos tan difíciles y hacer esta oración, esta declaración, esta canción de fe que dice lo siguiente, verso 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, al que lo invadirá con sus tropas. Luego viene el verso 17 y verso 18, que son una joya, una hermosa pieza de alabanza al Señor y una hermosa declaración de fe que dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Hermoso lo que dice Habacuc aquí, mi hermano, y dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Qué poderoso es lo que Habacuc está diciendo. Sabemos que comienza en el verso 16, él no está negando la realidad. Él no está negando el hecho de que él está perturbado, de que realmente él está experimentando toda una bola de nieve emocional, es como una montaña rusa emocional, donde realmente está temeroso, donde él está perturbado a raíz de lo que Dios ha estado anunciando a través de la visión que le está dando. Pero en medio de eso, Dios lo inspira para que él pueda hacer y poder hacer una declaración de fe, tan poderosa de que a pesar de que no haya higuera, ya la higuera no florezca, las vides no den fruto, donde no haya olivas, donde los labrados realmente se hayan vuelto estériles, donde no haya ovejas en los corrales ni vacas, pero en medio de tanta incertidumbre, de tanta necesidad y tanta escasez, él dice, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este punto final dice, tienes que alimentar tu fe y matar de hambre tus miedos, tus ansiedades, tus preocupaciones y tus angustias. Permítame cerrar con esta anécdota. Y esta la escuché de boca de ese experto en supervivencia llamado Bear Grylls. Probablemente lo habrás visto en televisión. Tiene un programa que se llama A Prueba de Todo. Y tiene otros programas. Él es el protagonista. Bear Grylls, en el año 98, tomó la decisión de escalar el monte Everest. Previo a esa decisión, él estuvo 2 años recuperándose de lesiones en la columna porque él se lanzó desde un avión en paracaídas y lamentablemente su paracaídas principal se rompió. Y él a 15,000 pies de altura caía prácticamente hacia la muerte si no hubiese sido por su paracaídas emergente, que si bien es cierto, desaceleró un poco el impacto de su caída y evitó el hecho de que su caída fuera letal y trágica. Aún así, el golpe que dio en su caída le produjo lesiones en su espalda y por 2 años estuvo recuperándose. Cuando terminó esa recuperación, decidió escalar el monte Everest. Se preparó mental, física, emocional, financieramente, preparó su equipo, preparó todo y se lanzó a escalar el monte Everest. Comenzó el ascenso fue extremadamente difícil, el clima fue implacable, los riesgos fueron innumerables. Ascendió a la zona de la muerte, 6,000 y 8,000 metros, cruzó la zona de la muerte y cuando le hacían falta tan solo 200 metros, cayó desplomado en la nieve. No tenía la fuerza, no tenía los pulmones, sentía de que se ahogaba porque no podía respirar, no solo por el agotamiento físico, sino por la presión atmosférica que había a esa altura, que prácticamente lo estaban ahogando. Y ahí, en su mente, con un pensamiento que le decía, abandona, no puedes dar un paso más, no puedes seguir, abandona. Y cuando estaba a punto prácticamente de rendirse, escuchó una voz que le dijo, Bear, apóyate en mí, que si te apoyas en mí, yo te llevaré paso a paso hasta la cima del monte Everest.
cuando clarificó y entendió que realmente esa voz que le hablaba en sus pensamientos era la voz de Dios que le decía, apóyate en mí, fue entonces en ese momento en el cual él se puso de pie, porque sintió que esa voz era como era una infusión de nuevas fuerzas, como una nueva revitalización, que si bien es cierto, aún con un cuerpo prácticamente agotado y golpeado por la inclemencia del clima y la dificultad propia del ascenso, se puso de pie, y aunque esos 200 metros no fueron nada fáciles, avanzó paso a paso, lentamente, paso a paso, pero cada paso que dio, lo dio con la certeza, con la confianza de que realmente Dios iba al lado de él, paso a paso. Déjame decirte que Bear Grylls llegó a la cima. Se desplomó ahí en la cúspide del monte Everest, pudo ver la curvatura de la tierra. Y él nos expresaba el año pasado, ahí en la Cumbre Global de Liderazgo, de que ahí, en la soledad de la montaña, viendo y contemplando la curvatura de la tierra, sintió una presencia indescriptible. Era la presencia de Dios con él en ese lugar. Ahora, mi hermano, cuando yo escucho a esta persona de que en el momento de mayor vulnerabilidad, de dificultad, en la cual estaba a punto de abandonar su sueño y de renunciar a todo aquello a lo cual se había preparado, había planeado, y que él ya prácticamente cercano a la meta estaba a punto de abandonar, pudo ver la intervención de Dios actuando en su vida para llevarlo a la cima y para demostrarle de que Él estaba con él aún en ese lugar. Ahora, mi hermano, si hay algo que yo quiero decirte aquí, es el hecho que tienes que entender de que yo sé que este COVID, de que esta crisis, que las dificultades propias probablemente que has estado enfrentando a nivel personal, a nivel de familia, a nivel laboral, a nivel de economía o a nivel de negocios, probablemente has escuchado voces que te dicen abandona, renuncia, no lo lograrás, no podrás superar esta crisis, esta situación va a acabar contigo, con tu familia, con tu patrimonio, con tus recursos, esto va a acabar con todo. Aún esas voces te gritan y que probablemente dicen que se van a llevar familia tuya y parientes tuyos a raíz de este virus. Pero es en medio de eso que escuches la voz de Dios, escuches la voz del Dios soberano, el cual tiene control del universo y el cual tiene el control de tu vida, que te dice, apóyate en mí, apóyate en mí. Y yo creo que hoy más que nunca, mis hermanos de la Iglesia Bautista Dios con nosotros, tenemos que escuchar la voz de Dios que nos dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que escuchemos esa palabra que dijo el profeta Isaías, ahí en ese capítulo, ¿verdad? Isaías 40:11, que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10, perdón. Dice esta palabra, yo estoy contigo. Así es que, mis hermanos, tenemos que clarificar la visión de Dios. Tenemos que echar mano de los recursos, de las armas de nuestra milicia para poder pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que tener una actitud de avanzada. Tenemos que tener una actitud de avanzada. No debemos perder nuestro enfoque misional, mas el justo por la fe vivirá. Hay muchas personas que necesitan escuchar el Evangelio y que necesitan que realmente tú seas el que lleve esa respuesta de Dios a su problema, a su debilidad, a sus dilemas, como también a sus dificultades personales a través de tu fe, de tu testimonio, como también de compartir las buenas nuevas de salvación. Pero también tienes que alimentar tu fe y declarar una canción de fe en medio de situaciones tan difíciles. Así es que quiero invitarte para que juntos podamos hacer esta oración. Por favor, ora conmigo a través de este espacio, a través de esta plataforma, que tú ahí puedas cerrar tus ojos y que tú puedas venir delante del Señor y que puedas exponer
tu dolor, tu tristeza, tu necesidad, tu debilidad, que puedas ahí hacer una confesión de fe en la cual tú te entregas, en la cual tú te rindes, en la cual tú confiesas que vas a vivir de ahora en adelante solo para Él, en la cual te comprometes a sumarte, a ser parte de ese ejército de Dios para compartir las buenas nuevas de salvación a aquellos que la necesitan. Así es que vamos a orar por dos respuestas. La primera es una respuesta de fe y de salvación. La segunda es una respuesta de fe y de compromiso al Señor. Así es que ora conmigo lo siguiente: amado Dios, hoy estamos delante de ti, escuchando tu palabra, entendiendo, Señor, de que tú tienes control de todas las cosas, de que tú eres soberano, pero que también eres un Dios que guarda, que protege y que pelea por su iglesia. Por tal razón, hoy vengo delante de ti en confesión de fe, entregándome a ti, rindiéndome a ti, entregándome a ti y a la vez comprometiéndome a ti, Señor, para ser parte de tu pueblo, para ser parte de tu iglesia, para ser parte de la misión, Señor, que va a llevar respuesta, alivio y esperanza a este mundo en medio de tiempos tan turbulentos. Señor, yo lo declaro y lo confieso en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si tú hiciste esto, nos gustaría saberlo. Escríbenos a nuestra página como Quinta Iglesia Bautista Sinaí. Ahí en el inbox, exprésanos cuál fue la decisión que hoy tomaste, ya sea que por primera vez entregaste tu vida y decidiste confiar en Jesucristo, o el hecho de que hayas tomado un paso de fe para poder consagrarte a Él y de poder mantenerte firme sirviéndole a Él de ahora en adelante. Así es que quiero escucharte, quiero saber de ti, y de hecho, que como pastor y como iglesia estaremos alegres de la decisión que tú hayas tomado en este día. El Señor te bendiga.